de muertos que perdieron la vida, digamos, de forma violenta o por sobredosis de drogas o de medicamentos. Aquí hablamos de trabajadores que están expuestos a sustancias tóxicas. Entonces, la toxicología industrial, que es una rama de la toxicología, que a su vez es una rama de la medicina, es el estudio, la toxicología industrial estudia el efecto de un producto químico y el daño. Dígame un producto químico y un producto químico que ustedes sepan y que cause un daño en la salud. ¿Y cuál sería el daño, por ejemplo? Y el monómero, ¿qué daño causa a la salud? Y irrita, uno lo huele y ese es el que irrita mucho la nariz. Entonces, por ejemplo, hay productos que usted los inhala y le causan una irritación muy fuerte, o le irritan los ojos, o le causan daño pulmonar, etcétera. Hay productos químicos que causan daños muy leves o daños que son muy graves. Por ejemplo, usted inhalar un poquito de acetona o de removedor de esmalte un rato, 5 minutos no le causa nada, pero usted inhale eso 8 horas diarias y verá, ¿cierto? Hay productos que son tóxicos. Señora, el formol. ¿Qué daño causa el formol? El formol es cancerígeno, por ejemplo. El formol ya se sabe que causa cáncer. Sin embargo, se sigue utilizando muchísimo. Hay productos que dañan la reproducción, hay productos que dañan el ADN de nosotros, hay productos que dañan los ojos, otros dañan los riñones, otros dañan el hígado, por ejemplo. Hay productos, sí, la carcinogénesis es lo que producen los productos cancerígenos, pero para que a mí me dé cáncer por formol tiene que ser muchos años expuesto a bajos niveles o altos niveles de formol. Bajos niveles también, o sea, inhale poca cantidad de forma permanente de formol durante 15, 20 años y le puede dar cáncer, ¿no? Entonces, le pongo otro ejemplo del cáncer. Si usted dice, no, a mí me gusta fumar porque yo, pues a mí me gusta eso, pero yo sé que eso es malo para la salud, entonces yo voy a fumar poquito para que no me dé. Y nomás me voy a fumar un cigarrillo diario. Pues igual, cuando usted tenga 45 años, le puede dar cáncer. Ay, pero ¿por qué si nomás me fumaba uno? Pues un cigarrillo diario puede causarle cáncer, ¿no? O sea, con los cancerígenos es un tema muy complicado. También hay productos que lo asfixian a uno. ¿Cuáles son los asfixiantes? Son los que desplazan el oxígeno y te ahogas, te asfixias. Por ejemplo, si usted vive en un apartamento pequeño y abre la llave del gas, por ejemplo, y cierra todas las ventanas, las puertas y deja esa llave abierta por ahí toda la tarde, pues hay un riesgo muy alto. Si no entra viento, ese gas lo puede asfixiar o la puede asfixiar. Hay productos, digamos, muy irritantes. Los que son irritantes, cuando se usa límpido, ¿en cuanto a qué riesgo específicamente? Exactamente. El patojito, el cloro, los blanqueadores, cuando yo los uso, digamos, en la casa, son productos primero irritantes, pero cuando ya usted los mezcla, o sea, aparte de que uno los mezcla, ¿no? Con otros productos libera el cloro y el cloro es un gas tóxico. El cloro en altísimas concentraciones es dañino a la salud y puede matarlo a uno, pero en la cantidad que uno lo maneja en la casa nunca lo va a matar, pero sí le va a causar irritación de la nariz, los ojos y le va a causar dermatitis en la piel. ¿Listo? Cuando se combina con el FAP, libera el cloro. Cuando se combina con el ácido muriático, norma, norma de seguridad obligatoria en todas sus casas. Ojo con lo que les voy a decir. Deben prohibir, deben prohibir la mezcla de hipoclorito con cualquier sustancia. Solamente se puede mezclar con agua, no más.
Mire cómo lo hace su mamá, cómo lo hace su hermana, cómo lo hace usted, cómo lo hace. Entonces, prohibido mezclar el, el, el hipoclorito. Prohibido, prohibido. Eh, ya, ahí ya, Angie, el cloro, cuando uno lo inhala, uno siente como afectación. Y eso lo han hecho las mamás de uno, las abuelas y las tatas, todo el mundo lo ha hecho. Es una mala práctica. No se debe mezclar, hay que cambiar la forma de lavar los baños y lavar la casa de uno porque está prohibido. ¿Listo? Exactamente. Sí, lo que usted dice es así. Entonces, ¿cómo se lava un baño? Señora, ¿qué pasó? ¿Y usted qué sintió en ese momento? ¿Mm? Sí, porque le afectó las vías respiratorias, los bronquios, los bronquios y las tracto respiratorio. Que usted siente como que se está ahogando, ¿no? Como que, ay, se me acaba el oxígeno. Como que, sí. Y salió fue gas cloro. Sí. Ahí no, ¿y por qué pasa eso? Pues porque nunca en los colegios nos enseñaron o el gobierno ha sacado una pauta de 1 minuto para informar a todo mundo. Eso es importante, miren, esto es importantísimo porque así como usted, hay mucha gente que se ha accidentado. O sea, nadie se ha muerto, pero comentan lo mismo, que se asfixian, que quedan como con carraspera, bueno, etcétera. Entonces, norma general en todas las casas. Nunca mezclar el hipoclorito. Entonces van a decir, ¿y entonces cómo lavo el baño? Muy sencillo, como ahorita decían. Agua, detergente, sobaje mugrero de las paredes, le quitan los miados del sanitario y luego echa agua, ¿cierto? Ahí ya salió la mugre. Lo que sea amarillo, el hongo, lo que sea, ahí se va, ¿cierto? Después de que ha jugado el jabón, aplicamos el límpido y el límpido se deja actuar entre 10 a 15 minutos. Usted se sale, obviamente, no se va a quedar allí. Se sale, cierra el baño y le dice a la gente, no vayan a entrar que está con límpido. Y a los 15 minutos usted entra rápidamente y enjuaga rápido, echa bastante agua rápido, 2 minutos, 3 minutos y ya, listo. Y ahorita sí le dice a la gente, ya pueden entrar. ¿Sí? Son los síntomas de la exposición a cloro o amoníaco o a soda cáustica. Eso llaman productos irritantes y corrosivos. Y hay otros que son inflamables. Ustedes en la casa pueden tener gas propano, gas de pipa, gas de tubería, gasolina, tiner, esos son irritantes. Los asfixiantes, que esos sí los matan a uno, son los gases de cocina.
Entonces, uno nunca eh, deja una llave a gas desatendida. O sea, que usted se fue donde el vecino a hablar y mientras la olla está ahí, no. Porque ya han habido muertos porque la gente se le apaga la llama y cuando se apaga la llama el gas sigue saliendo. Hace poco vi en internet, está en internet una noticia muy triste de una familia. Ellos montaron un negocio familiar, era con maíz, algo, alimentos con maíz. Y iban a dejar toda la noche un maíz ablandando a fuego, con agua. Se acostaban a dormir. Eso fue, creo que no, eso como que fue en Bogotá. ¿Y qué ocurrió? Y resulta, pues llegaron, montaron la olla pues con gas y todo el cuento, eh, y se acostaron a dormir porque eso iba a estar hablando de toda la madrugada. Y resulta que la llama se apagó y el gas siguió saliendo y de los cuatro miembros de la familia murieron dos y quedaron un niño vivo y creo que la mamá. Entonces, esos gases son muy peligrosos en el tema de las casas, sobre todo en las casas que uno muchas veces se confía mucho. Hay asfixiantes mitocondriales que son los que dañan las mitocondrias. Las mitocondrias, ustedes vieron eso en el colegio. ¿Eso qué eran las mitocondrias? ¿Eso para qué sirven las mitocondrias en nuestras células? O nosotros no tenemos mitocondrias, eso es de los animales. ¿Nosotros tenemos mitocondrias o no? Exactamente. En las células que tenemos en todo el cuerpo hay mitocondrias. Y las mitocondrias son la central nuclear, la central energética de la célula. Pero hay productos químicos que dañan la mitocondria y si la dañan, la célula se muere y uno se muere. Así de sencillo. Hay, por ejemplo, el cianuro, que es muy tóxico. Uno consume cianuro y el cianuro te mata. ¿Y por qué te mata? Porque el cianuro lo que hace es dañar la mitocondria y nosotros no podemos vivir con las mitocondrias dañadas. Y ahí está el cianuro, está el acetonitrilo, el ácido sulfídrico, que es un gas que huele muy feo, como a huevo podrido. Hay muchos productos asfixiantes y tóxicos. También tenemos productos que causan quemaduras, como la soda cáustica, el hidróxido de potasio, que son unas perlitas que causan mucha quemadura. En los hospitales utilizan un gas que se llama óxido de etileno para esterilizar. En centrales de esterilización utilizan óxido de etileno y ese es un gas muy peligroso de la familia de los epóxidos y también es bastante nocivo. Hay unas aminas alifáticas que son tóxicas sobre todo para el medio ambiente. Los productos químicos gaseosos que impiden el transporte de oxígeno y te asfixian, como el monóxido de carbono. ¿Dónde se forma el monóxido de carbono? En el exhausto de los carros, de las motos, las quemas, cuando uno quema madera, cuando uno quema cualquier cosa, se liberan monóxido de carbono y una cantidad de gases tóxicos. Hay dos productos que son muy también nocivos a largo plazo, como el ácido fluorhídrico y el tetacloruro de carbono, que son de alto riesgo a la salud. Entonces, como bien, hay una variedad y podríamos seguir hablando de una gran cantidad de productos químicos, pero el tiempo no nos da. ¿Cuál es el punto? El punto es que ustedes, como van a ser los coordinadores de seguridad industrial de las empresas, ustedes tienen que identificar dónde se puede hacer el monitoreo biológico de exposición a químicos laborales y en dónde no. O sea, el monitoreo biológico de químicos debe aplicarse cuando tengamos riesgo de exposición a productos químicos. Ojo, no vamos a hablar de riesgo biológico, vamos a hablar de monitoreo biológico, que es una técnica que permite conocer cuando los trabajadores tienen ya el químico, el tóxico en su organismo, en la sangre, en el aire que exhalan, en la orina, etcétera, en cualquier, digamos, excreción biológica. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo biológico? Saber cuál es el nivel de exposición y cuál es el nivel de riesgo a la salud de los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo? Evitar enfermedades laborales. Porque si no hacemos eso, entonces la gente se va a enfermar, o sea, el trabajador se va a enfermar producto de que ustedes, los coordinadores y coordinadoras de SST, nunca vigilaron de forma adecuada los productos químicos. Por lo tanto, cuando yo tenga exposición a productos químicos, yo tengo que verificar a ver qué voy a hacer, qué examen le voy a practicar. Ahora, hago una aclaración. Aquellos productos que causen quemaduras normalmente no se acumulan en la sangre. Por ejemplo, soda cáustica, ácido sulfúrico, el diablo rojo, el ácido nítrico.
el ácido clorhídrico, el amoníaco, todo lo que cause quemadura, pues te quemó y ya. No se acumula en el cuerpo, o sea que esos productos no se monitorean porque no quedan en la sangre, ni en la orina, ni en los riñones. Por lo tanto, el objetivo del monitoreo biológico, ¿cuál es? Evitar daños a la salud, evitar síntomas, evitar lesiones y evitar daños en un trabajador. Es decir, el objetivo es que la gente no se enferme. Y eso básicamente hace parte de la dosis interna de un producto tóxico. Lo ideal es que una persona no tenga ninguna cantidad de tóxico en su organismo. Sin embargo, hay unos valores que se pueden, digamos, permitir. En cambio, la dosis externa, ¿qué es? La dosis externa es lo que está en el ambiente de trabajo, en el aire de la planta, en el aire de la empresa. Hay un biomarcador, o hay unos biomarcadores que se llaman biomarcadores de hepatotoxicidad. Hepato viene de hígado, o sea, marcadores de toxicidad para el hígado. Eh, Muchachos y muchachas, ¿cuál es la función del hígado en nosotros, los humanos y los animalitos? ¿Para qué sirve el hígado? ¿Para qué tenemos un hígado? Mm, algo, ¿quién más? ¿Quién más iba a decir algo por ahí? Sí, entonces el hígado tiene como 30 funciones. Una de ellas es ayudar a formar la bilis. Por la bilis también se van toxinas. La bilis es un líquido como amarillento que huele muy feo. Por la bilis se van las toxinas. El hígado procesa la grasa que uno come, procesa el alcohol que uno se toma, los azúcares. Hay enfermedades del hígado, como el hígado graso, la cirrosis, la hepatitis. A los alcohólicos les da hepatitis y se mueren de eso. Por los que tomen todos los días les daña el hígado. ¿Y por qué se les daña el hígado? Porque el hígado es el que metaboliza productos químicos, medicamentos, y hay otros productos, otros medicamentos que dañan son los riñones, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que a mis trabajadores no se les dañe el hígado porque están expuestos a productos eh, tóxicos para el hígado. Hay unas sustancias, por ejemplo, los metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? El plomo, el manganeso, el aluminio, el níquel, que cuando uno los inhala, se van a la sangre y de ahí van al hígado y dañan los hepatocitos, que son las células que hacen, que forman el hígado. O sea, las, cuando hacen un corte de un hígado, todas las células que ven al microscopio se llaman hepatocitos. Eh, Por ejemplo, los disolventes también dañan al hígado. El hígado es el que metaboliza muchos productos químicos, casi todos. Por ejemplo, cuando uno inhala benceno, el benceno es un producto químico que está en algunas pinturas, en el tiner, en el barsol, en la guagas, en las gasolinas. Esa gente que puso a robar gasolina en las estaciones, pues ahí inhaló benceno, todo lo que quiso. Ese benceno, por ejemplo, en el hígado se convierte en benceno oxidado y de benceno oxidado se convierte en un producto muy tóxico que se llama el fenol. Y luego del fenol se convierte en hidroquinona. Y esta hidroquinona se va para el hueso y forma benzoquinonas. Esas benzoquinonas son muy dañinas a nivel de la médula ósea. Y esas benzoquinonas, como son tan dañinas, con los años le causan a uno una enfermedad en la médula que se llama leucemia. Y a la gente le da leucemia, claro está. Aclaro algo. Eh, Le da, pero con muchos años de exposición, ¿no? No estoy diciendo que eso en un día le da, no. Eso da, pero con muchos años de exposición. Por lo tanto, el benceno, por ejemplo, hace esas transformaciones eh, en el hígado y ya esos metabolitos como el fenol y la hidroquinona son los que luego van a causar el daño en cierto órgano. En el caso del benceno ya se sabe que es cancerígeno y causa cáncer en la sangre.
Tenemos otro producto que llama el tolueno. El tolueno también es un producto que lo encontramos en los pegantes, en la gasolina. El tiner tiene mucho tolueno. Y el tolueno se, seguramente sí, seguramente. El tolueno se convierte en alcohol bencílico, principalmente se convierte en alcohol bencílico el 95%. ¿En dónde? En el hígado. Y también hay una pequeña fracción que el 5% se convierte en otros metabolitos que son carcinogénicos, pero el que mayor se forma, que es el alcohol bencílico, no es cancerígeno, pero te daña el hígado. O sea, hay cosas que no son cancerígenas, pero igual causan un daño importante. Por eso es que la gente que trabaja con disolventes, hay que hacerle pruebas del hígado. ¿Cómo se llaman? Se llaman pruebas hepáticas. Ahí están las transaminasas, la creatinina. Bueno, unas variables que ya los médicos saben. Usted simplemente tiene que decirle, doctor, hágale a sus trabajadores eh, pruebas hepáticas. ¿Y por qué? Porque es que manejan productos químicos como pinturas, disolventes, thinner, barsol, etcétera. Vamos al otro órgano. ¿Cuál es la función de los riñones? Vamos al riñón. Entonces, el riñón, a diferencia del hígado, el riñón lo que hace ya es filtrar. O sea, ya el riñón mira a ver qué hay en la sangre que no sirve y ¡tum! A la vejiga para eliminar en forma de orina, ¿cierto? Pero hay productos que también dañan el riñón que se llaman nefrotóxicos. Cuando ustedes vean la palabra nefro, el nefrólogo es el médico experto en riñones. Nefrona es la célula que está en los riñones. Nefrotoxicidad, tóxicos para los riñones. Entonces hay una cantidad de productos que también causan daño renal. También están los solventes, también están los componentes de la gasolina, de las pinturas en aceite, del barsol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la parte de vigilancia de la salud, pues está la prevención primaria y la prevención secundaria, ¿cierto? La prevención primaria es esto, es que ustedes ordenen los exámenes médicos que consideren importantes. Ahora, ustedes dirán, pero pues no, yo no soy médico, ¿yo cómo voy a definir exámenes? Listo. Contrata un médico laboral y le dice, vea, doctor, necesito que usted me defina los exámenes para mis trabajadores. Aquí le entrego el listado de los productos químicos que ellos manipulan y los tiempos de manipulación. Porque no es lo mismo yo manejar un químico, no es lo mismo yo pintar 10 minutos al día que yo pintar 8 horas al día. Entonces ya el médico, con esa información que usted, el profesional de seguridad en el trabajo, le entrega, él como médico laboral define los exámenes médicos. Lo importante es que ustedes sepan, tengan una noción o se acuerden que hay que hacer exámenes médicos y no solamente una espirometría o un examen de columna. No, hay otros exámenes que se tienen que hacer porque los químicos enferman a la gente. Y ya la prevención secundaria, pues básicamente tiene que ver con, bueno, ya está afectado el trabajador, miremos a ver cómo atenuamos las afectaciones, pero eso ya es un tema médico, no de prevención. Usted se encarga de la parte de prevención primaria. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un agente químico, un trabajador expuesto y el ambiente de trabajo, pues definitivamente se va a ver la exposición. Ahora, la exposición puede ser mucha o puede ser poca, ¿no? ¿Yo cómo defino la exposición en un ambiente de trabajo? ¿Cómo hago para saber eso? Ah, exactamente. Entonces, la única manera de usted darse cuenta si la exposición está muy alta, si el trabajador está llevado del berraco allá en ese puesto de trabajo es con mediciones. Y aquí ya entra otro rol, no el médico, el higienista. Entonces, mire, tenemos varios roles. Usted como el coordinador o coordinadora necesita el apoyo de un médico laboral, necesita el apoyo de un higienista que le indique las mediciones y los TLVs y cómo establecer el monitoreo. Entonces, usted solo no va a poder trabajar en las empresas. Ustedes van a necesitar interactuar con higienistas, con médicos, con fonoaudiólogos, con ergónomos. Entonces, como les va a tocar, quiera o no quiera, ustedes deben tener mm, ciertas habilidades y ciertas competencias. Tienen que leer mucho, tienen que expresarse muy bien,
tienen que escuchar y aprender de la gente. O sea, cuando vaya la fisioterapeuta a la empresa, péguesele y pregúntele para que aprenda algunas cositas básicas de eso. Em, Porque la salud ocupacional no es de una sola persona. La salud ocupacional es de muchos profesionales, el de riesgo eléctrico, el de riesgo mecánico, porque usted aquí en la Camacho no va a ser experto en nada, que lo tengan claro. Usted va a tener un conocimiento muy básico de muchas cosas. Ya cuando usted le hable de higiene va a decir, ah, higiene, ve, es esto, esto y esto. Un accidente de trabajo es esto. Usted se familiariza con los conceptos, pero los expertos en temas muy puntuales son otros. Pero usted necesita aprovechar ese recurso a través de otros mecanismos de gestión. ¿Sí? Mm, el monitoreo biológico no mide como tal el daño, sino que previene el daño. Les pongo un ejemplo. Si yo manejo mercurio todos los días y yo soy un trabajador que manejo ese producto tóxico que es dañino a la salud, pues el coordinador de seguridad de la empresa tiene que decir, venga, voy a procederlo a usted, voy a incluirlo usted en un examen médico de mercurio, porque me preocupa que usted se enferme. Ah, bueno, claro, ¿a dónde tengo que ir? Váyase a la IPS de la avenida Sexta con Cuarta. Cuando voy? Vaya el lunes a las 7 y dice que usted viene de la empresa y va a tomarse una prueba de mercurio. Ah, bueno, va y se toma la prueba. Y ya con ese resultado, la empresa y el médico se dan cuenta que usted está bien o si se puede enfermar, teniendo en cuenta que los químicos entran por la piel, por la nariz y por la boca. Pero la principal vía de exposición es ¿cuál? Las personas que están expuestas a gasolina tienen que hacerse pruebas de función renal, pruebas de función hepática, que son como 7 pruebas en la sangre. Y aparte tienen que hacerse pruebas de espirometría, que es una prueba pulmonar que no pueden asoplar duro para verificar si los pulmones se estiran bien, se expanden bien y se contraen bien. Entonces, gasolineras, digamos, los sitios de trabajo gasolineras, pruebas renales, pruebas hepáticas y espirometrías como mínimo. Bien, vuelvo y pregunto, ¿cuál es la vía más importante? ¿La inhalatoria, la ingestión o la absorción por la piel? La respiratoria, lejos es la más importante. Es la que cuando uno se descuida como empresa, es la que puede causar enfermedades laborales en los trabajadores. Por ejemplo, a veces montan extractores o campanas extractoras o cabinas de extracción en las empresas. Y se supone que el trabajador está protegido, ¿no? Sí, pero si yo le hago un estudio de pruebas clínicas y me da alto, ¿qué quiere decir? Que esa cabina o no la prende o está mala o nunca la utiliza. También me sirven esas pruebas para saber si mis trabajadores se están poniendo guantes, se están poniendo mascarillas. Y les pongo un ejemplo. Cuando usted llega a una bomba de gasolina, usted siente mucho olor a gasolina, ¿cierto? Es un olor fuerte y uno está ahí 5 minuticos y uno siente mucho olor. Pero fíjese que las personas que venden gasolina no se les entrega respiradores ni mascarillas. Entonces la pregunta es, ¿por qué si eso huele tanto a gasolina y la gasolina es una mezcla de un producto de químicos tóxicos? Las personas que hacen esta labor no, no usan protección respiratoria. ¿O será que no necesitan? Ujú. Exactamente. Y eso que el tapabocas es para la saliva, para que uno no le tire las salivas a la gente. No es un elemento que los proteja a los vapores. Sí, ¿cuál es su pregunta?
Pues mira, te cuento. Las gasolineras aquí en Colombia tienen muchas exigencias para poderse montar en las ciudades. El gobierno les pide muchos requisitos de seguridad, les exige que tengan extintores, les exige unas condiciones de seguridad a los tanques de almacenamiento que son tanques subterráneos. Pero ¿qué pasa? Como son empresas muy pequeñas, no tienen incluso el presupuesto para contratar a una persona de salud ocupacional de tiempo completo. Muy poca lo tienen, la mayoría no lo tienen. Acá hay una empresa que se llama Green SAS, que ellos sí tienen un muchacho que es el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, pero es una sola. Bueno, acá hay como dos empresas grandes. De resto, la mayoría de estaciones de gasolina no tienen una persona de planta de tiempo completo. ¿Qué hacen ellos? Contratan a una persona por horas, entonces la persona va una vez a la semana, 2 horitas, 3 horitas, hace revisión de la documentación, lo básico, ¿no? O sea, exámenes médicos, la matriz de peligros, la dotación de los elementos, y eso, o sea, lo básico, básico, básico se hace en las estaciones de gasolina. Porque, digamos que le para más bolas es a dos riesgos en las estaciones de gasolina. Al riesgo de hurtos, porque hay unas estaciones que la roban mucho, por ejemplo, por la Simón, hay muchas que la roban demasiado. Eso le para muchas bolas. Y lo otro es al tema de incendios. Ellos sí se capacitan en el manejo de extintores y ellos están bien formados, la gran mayoría de personas que trabajan en las bombas para apagar incendios. Pero hay muchas falencias en la exposición a sustancias químicas. Sí, y hay otro agravante, y es que las personas que trabajan en esas estaciones, mucha gente no dura mucho. Entonces, son personas que, pues para usted para una gasolinera no necesita ni bachiller, ni una carrera, nada. Entonces, simplemente necesita tener las ganas y que lo elijan para trabajar. Y son jornadas de 8 horas, 9 horas, son muy largas, es de pie casi todo el día es de pie, los salarios son muy bajos. Entonces la gente, mucha gente no aguanta este ritmo, al año, 2 años renuncia, entonces tienen que volver a contratar personal y se la pasan todo el año pues cambiando de personas. Sobre todo en las bombas donde son de barrios más peligrosos de Cali, como lo roban tanto, la gente se aburre o les da mucho miedo y renuncian. Hay muchachos que están trabajando, llevan 6 meses y ¡plum! El primer atraco. Y eso que ya les han advertido, tengan cuidado que los pueden robar. Hay unos controles para eso también. Y lo roban y el muchacho el lunes siguiente dice, no, ¿sabe qué? Yo renuncio. ¿Por qué? No, es que esto es muy peligroso. Y renuncian. Otros ya tienen callo y ya saben cómo actuar en caso de un atraco, no se hacen matar, entregan la plata. Por eso las estaciones tienen unas normas, y es que ellos no pueden tener más de 200.000 pesos en el bolsillo, por ejemplo, para que si roban, no roben tanto. Eh, pero cuando se les pregunta a ellos, ¿pero por qué le robaron 500.000? Entonces le dicen a uno, mire, yo sé que son 200, pero yo tengo los 200, yo no sé cuánto tengo en el bolsillo. Y hay una fila de carros en la berraca. Entonces yo no puedo decirle a la gente, ellos no le pueden decir, espere un momentico, voy hasta allá, hasta la caja fuerte a depositar. No, que la gente necesita su servicio rápido. Entonces cuando ven, ya tienen 600.000 pesos en el bolsillo y ¡pum! Llega el ladrón, los roba y el ladrón se va. Sí, demasiado complicado. Hay bombas, digamos, por ejemplo, en el norte de Cali, en el sur, que casi nunca las roban, pero hay bombas.
ya. Ah, ya. Y un seguro si de pronto la bomba es, la estación explotó y dañó 20 carros, habrá un seguro para eso que va a cubrir, porque si no, un dueño no podría, no tendría la capacidad, aunque ustedes crean que el dueño es... Ujú, ujú. Ujú. Onda de choque, cuando es la explosión, la onda. Entonces hay gente que pensará que esas bombas son de tipos ricos. No, son señores, pues empresarios, pero ellos no tienen plata para pagar daños más graves. Entonces la aseguradora es la que cubre eso. Hay otra actividad que es la actividad de la agropecuaria. Y para las personas que manipulan pesticidas, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, hay otra prueba en sangre que se llama la prueba de la colinesterasa o la prueba de la acetilcolinesterasa. ¿Eso qué es? Es una prueba en donde se mide la actividad de una enzima que todos tenemos, hombres y mujeres, que se llama la enzima acetilcolinesterasa. Es una enzima que pues, las personas funcionan bien, pero hay ciertos productos que la dañan, que la inhiben, que la dejan funcionando mal. Entre esos están los pesticidas tipo carbamatos y organofosforados. Se llaman organofosforados porque su molécula tienen fósforo, que son productos muy tóxicos. ¿Qué es eso de la enzima acetilcolinesterasa y eso para qué sirve? Bueno, primer punto, es una enzima que todos tenemos. Sin esa enzima no podemos vivir. Y esa enzima participa en el transporte o en la conexión neuronal en nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso neuronas, ¿cierto? Que son las que transportan los impulsos nerviosos. Cuando usted se chuza con algo, la información le llega al cerebro, pero que la neurona le avisó al cerebro y dice, vea, ojo que se chuzó. Entonces usted siente. Cuando usted se golpea con algo, son las neuronas que transmiten el impulso en milésimas de segundo a la información al cerebro para que usted se dé cuenta que se golpeó. Cuando la gente pierde las neuronas en la columna, por ejemplo, pues ya no puede volver a caminar. Que eso fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a un técnico de fútbol hace unos años del Caldas. El hombre está cuadraplégico y está muy mal por un tiro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En condiciones normales, las neuronas se comunican. Entonces, la neurona verdecita de la izquierda le envía unas moléculas que se llaman la acetilcolina a la neurona roja, ¿sí? Y esa neurona roja, cuando recibe esa información, recibe unos mensajeros, unas moléculas químicas, y a su vez ella repite la información con la siguiente. Eso se llama una sinapsis. Cuando las moléculas de acetilcolina van de la neurona transmisora, que es la verde, hacia la roja, pues es normal y eso ocurre en todos nosotros, incluso en los ratones, en los mamíferos, en los insectos. Ellos también tienen ese tipo de transmisiones neurológicas. Y hasta ahí todo bien. Y la roja repite eso a su vecina más cercana y va bien la cosa, ¿cierto? Y la neurona rojita envía la señal, señales como de dolor,
y otros cuando usted se golpea, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cuando tiene miedo. Pero, y cuando eso termina, los neurotransmisores se devuelven, algunos, a la neurona de color verde. Y el proceso vuelve y empieza. ¿Qué pasa cuando aplicamos pesticidas o herbicidas, organofosforados y carbamatos? Pues resulta que esos productos químicos lo que hacen es bloquear la transmisión de neurotransmisores entre la neurona transmisora, la verde, y la neurona que recibe, que es la roja. Entonces, al no haber eso, hay un problema neurológico. En un insecto, usted eso lo aprecia porque el insecto se paraliza todo y se muere. Usted cuando le aplica veneno a un insecto, una mosca, una cucaracha, ellos se mueren rápidamente porque son animales que se les destruye todas sus neuronas. En los seres humanos, pues no quedamos así tan paralizados, pero esto va causando degeneración neurológica con los años. ¿Esto quién lo ocasiona? Esto lo ocasiona el mercurio, por ejemplo. Esto lo ocasiona los pesticidas. ¿Y esto qué significa? Que la enzima acetilcolina fue inhibida, no pudo cumplir su rol, su labor. Entonces, lo que se hace es medir en la sangre de los trabajadores esta acetilcolina, puede ser una o dos veces por año. Entonces, esa es la diferencia de tener la acetilcolinesterasa activa, en la cual hay transmisión del pulso nervioso, versus tener la acetilcolinesterasa inhibida. Cuando uno tiene inhibida esa enzima, pues realmente uno no se da cuenta, uno no sabe, uno se siente bien. Con los años es que vienen las afectaciones. Otra actividad, la actividad, por ejemplo, de la soldadura. Los humos de la soldadura tienen muchos productos tóxicos, entre esos el cromo, el cromo y el níquel que son cancerígenos, pero también tienen zinc, tienen mucho hierro, mucho plomo, mucho aluminio. Entonces a los soldadores hay que hacerles varias pruebas biológicas, metales pesados en sangre. Y también hay que hacerles espirometrías una vez al año y radiografías de tórax cada 4 años. Los que funden metales, también hay que hacer niveles de metales pesados en sangre, porque cuando se funden metales, pues se libera el metal en forma de vapor y los trabajadores pueden inhalar esos productos. El plomo, por ejemplo, es un producto que se encuentra en la fundición de metales y en los humos de la soldadura. El plomo tiene un problema. El plomo tiene una vida muy larga dentro de nuestro organismo. El plomo es un tóxico crónico, o sea, él dura muchos años en nuestro cuerpo. La fotografía, ahí están viendo una radiografía, ¿la están viendo? Entonces, esa es una radiografía de un hueso largo de un paciente. Y lo que está señalado allí, que es como esta parte de acá, que es como la más blanquita, acá y acá, eso es si la persona le han hecho pruebas de plomo y da alta, y el médico dice, no, hermano, usted tiene mucho plomo, ¿hace cuánto trabajó con plomo? No, pues doctor, llevo 30 años trabajando con plomo y me siento muy enfermo, entonces le saco una radiografía de huesos largos, tibia, peroné, etcétera. Y cuando el médico, si sabe de este tema de toxicología, mira esto, eso se llama la línea de plomo y es como en la radiografía sale como algo mucho más claro. ¿Eso qué significa? Que el hombre ya tiene plomo en los huesos. Al plomo le gusta mucho unirse a los huesos y ahí dura 30 años. El plomo también se une con la hemoglobina, que es una molécula que tenemos en la sangre, y eso puede causar también anemia. Pero obviamente esto es con muchos años de exposición. Los pintores se exponen a productos tóxicos que hay en las pinturas, como benceno, el tolueno, el etilbenceno y otros más. Por eso a los trabajadores hay que hacerles pruebas de orina, que uno que se llama ácido fenilmercaptúrico, otro producto en orina que se llama el ácido tetemucónico. Eso para vigilar si tienen benceno en su cuerpo. Para el tolueno se le mide cresol en orina, se le mide ácido hipúrico en orina. Para los silenos, que también hay en pinturas y en disolventes, se les mide ácidos metilhipúricos en orina. Entonces, hay que hacer una cantidad de pruebas en la orina de los pintores y si eso les marca,
en niveles elevados, quiere decir que ellos tienen un riesgo de enfermarse a futuro. Eso con respecto a los pintores. Entonces son pruebas como el ácido hipúrico y el ácido metilhipúrico en la orina, no en la sangre, que le permiten conocer a la empresa, a ustedes o al médico de la empresa, si es que la empresa tiene médico, de identificar si mis trabajadores pintores tienen o no tienen ese tipo de productos químicos. Hoy en día se cuentan con 100 o 200 bioindicadores. Lo que les estoy mostrando, metales en sangre, ácido hipúrico en orina, ácido metilhipúrico en orina, se llaman bioindicadores. Biológico. La sangre es un fluido biológico. La orina es un fluido biológico. Las babas suyas es un fluido biológico. Qué bueno sería que en las babas de uno le identificaran todas las enfermedades, pero eso es muy complicado. Entonces toca tomarle muestras de sangre. Eh, por ejemplo, cuando a uno le toman la prueba de COVID, que le meten ese algodón hasta por allá, hasta el cerebro, eso es una muestra biológica, ¿no? Pero el problema es que no hay tantos indicadores para tantos productos tóxicos que hay en el ambiente. Ese es un problema realmente. Por ejemplo, alguien que manipule óxido de etileno, le hacen en la sangre un producto que se llama hidroxietilvalina. O los que manejan cloruro de vinilo, que es un producto cancerígeno, hacen una prueba de ácido tiodglicólico en la orina y ahí se dan cuenta. Es decir, ya hoy en día mucho producto químico tiene sus bioindicadores que permiten conocer si esa persona tiene o no tiene un producto tóxico. Casi todos nosotros, las personas que incluso que no trabajamos en empresas todo el día, tenemos productos tóxicos en la sangre. ¿Por qué? Porque todos respiramos el aire contaminado de las ciudades, ¿no? También hay indicadores biológicos para el monóxido de carbono, por ejemplo. Yo puedo darme cuenta si una persona ha inhalado mucho monóxido, le tomo una muestra de sangre y le mido un parámetro que se llama la carboxihemoglobina en la sangre. Y ahí se da cuenta, ¿no? También se puede medir monóxido en el aire de la persona que está inhalando o expirando. Puedo medir etilbenceno en orina o estireno en orina, que hay unos valores de referencia. Por ejemplo, si yo sé que una persona trabaja con etilbenceno, yo le mido etilbenceno en orina y el nivel máximo tiene que ser de 700 miligramos. El estireno en orina, lo máximo son 400 miligramos en orina. Entonces ya hay unos valores de referencia que yo puedo establecer o ya existen que le permiten a uno conocer esos valores de referencia. El formol es un producto muy peligroso a la salud, es cancerígeno, daña el ADN, causa cáncer en la nariz, causa cáncer en la sangre, leucemia, por ejemplo. O sea que las personas que manipulan formol, como las personas que trabajan en anfiteatros, hay que hacerles pruebas en orina para determinar el formol. Esa es una fotografía del anfiteatro de la Universidad del Valle. Allá estudian o allá tienen que pasar obligatoriamente todos los estudiantes de fisioterapia, todos los que estudian medicina y ciencias de la salud, obligatorio, y ensayan con cuerpos humanos reales. Mm, señor, mm, cuando se, bueno, señora, ¿sí?
O sea que usted trabaja en un laboratorio de patología, ¿cierto? Sí. Y luego, si lo mandaron, si lo pidieron en fórmula es porque se iba luego para patología, para analizar los tejidos, saber si tenía cáncer o no, me imagino. Normalmente es para eso, se toman muestras para mandarlo al patólogo. Y el patólogo ya se encarga de determinar si esa muestra tenía cáncer o no. Bien, el, el formol lo afecta a uno por la piel, le causa dermatitis o quemaduras, pero, pero por vía inhalatoria es la principal vía de exposición. Y el cáncer ocasionado por el formol es a largo plazo, o sea, con los años, después de 20, 30 años. ¿Dónde se usa formol? En los anfiteatros, en los hospitales, en las clínicas, en las funerarias. ¿Cómo se trata un muerto, un cadáver con formol? No lo he visto directamente. Una vez fui a verlo, pues, pero nunca llegó cadáver, entonces me quedé. No pude hacer un trabajo de medición de formol, pero entiendo que. Uy, venga, apago un micrófono que está. Sí, que sacan la sangre y la reemplazan por formol. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, yo más o menos tenía idea de eso. Incluso esa sangre que le van sacando al cadáver, eso va por unos tarros. De hecho, alguna vez un ingeniero me comentó que tenía un poco de sangre con formol, que cómo hacía para separar eso, para volver a vender el formol, pero eso es muy complicado. Entonces, ya más o menos se da una idea, señora. ¿No? Ya, ok, gracias. Entonces, el hecho es que tienen que inyectar el paciente formol para que no se pudra tan rápido, para que quede presentable, porque aquí la cultura es ver a los muertos para conservarlos unos días, para que uno pueda ver al muerto y llorarlo, porque esa es la cultura aquí en estos países, ¿cierto? Entonces, o sea que le sacan el hígado, el corazón, los pulmones, todo eso que pudre lo sacan. Y comienza a explotar por el ano, por los oídos, por toda parte uno comienza a explotar. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense que el formol es un producto muy usado hace muchos años para eso que nos comentó la compañera. El pequeño problema es que el formol es cancerígeno. Obviamente no para el muerto muerto está ahí ya. El problema es para las personas que preparan los cadáveres todos los días. Y Cali, que es un país, una ciudad tan peligrosa, pues todos los días hay muertos. Entonces, eso genera una exposición importante, ¿no? No sé si ven en la fotografía,
En la parte de arriba se los voy a señalar acá. Miren, aquí hay unos extractores. ¿Y esto para qué? Hay aire acondicionado, pero también extractores. Y estos extractores es para que los olores del formol de los cadáveres, pues por ahí se vayan y no haya tanta exposición por parte de los estudiantes y el personal de la universidad, ¿no? Se siente. Sí, en los anfiteatros mezclan el formol con el etanol. Por ejemplo, eso que usted dice me pasó en el anfiteatro de la Universidad del Cauca hace años que fui a hacer una medición. Y allá pues es muy pequeño, no había extractores y uno entraba allá y el ardor era impresionante, entonces uno no aguantaba, uno le tocaba salirse. Acá en Univalle sí realmente las condiciones son mejores, es bastante grande, es bien ventilado, huele, sí huele, pero uno aguanta estar allí. Pero en otras universidades donde es más pequeño, el olor es muy bravo, muy bravo. Entonces, sí, es cierto. No es un trabajo para todo el mundo, o sea, no todo el mundo aguanta ese ambiente tan bravo. Y el que aguante la sangre y ¿cómo es que dice? El que no tenga estómago duro. Y si no, hay que, en Univalle, debajo de ese anfiteatro hay un subterráneo, una bodega subterránea donde almacenan cadáveres. Y cuando uno ve por primera vez eso es impactante, pues ver cadáveres ahí metidos en piscinas con formol, ya luego uno se va acostumbrando, pero igual, eso es muy fuerte. Hay otros productos químicos que reaccionan, que forman lo que llaman los aductos con el ADN. ¿Qué es eso de aductos? Es como una reacción química. O sea, hay productos que cuando vos los tenés en la sangre, se van para las células y dentro de las células tenemos el ADN, el material genético, ¿cierto? Que es el material que usted le va a heredar o le está heredando a los hijos. Bueno, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, no creo que la mayoría tengan hijos, pero cuando tengan hijos, pues se supone que se van a parecer cierto a ustedes, ¿cierto? Es porque el material genético, el ADN de ustedes, la mitad va a ser del padre y la mitad de la madre. Pero resulta que ese ADN no debe estar en contacto con productos químicos, pero hay productos como la acrilamida y el óxido de etileno que forman aductos, que es como que se pegan al ADN y eso es malo. El óxido de etileno, por ejemplo, que ya les mencioné que es un producto cancerígeno, pero también se pega al ADN nuestro, son productos de alta toxicidad. También, por ejemplo, aparte de la acrilamida, el óxido de etileno, hay unos productos que llaman benzopirenos que también forman reacciones, o sea, aductos con nuestro ADN. ¿Dónde se encuentra el benzopireno? Se encuentra cuando usted, por ejemplo, pone una carne a la parrilla con carbón y deja quemar esa carne, ahí se forma benzopireno. Cuando usted quema una llanta, ahorita que están quemando tantas llantas en las calles por este caos de Cali, ahí en esa quemada de esas llantas se forman benzopireno y una cantidad de productos tóxicos y cancerígenos impresionante. Entonces, cuando uno quema plásticos o cauchos o quema demasiado una carne que se le quemó, ahí se están formando benzopirenos, por eso son tan peligrosos esos productos. La acrilamida es otro producto que es muy dañino y hoy en día se ha establecido que la acrilamida, cuando uno deja quemar, deja tostar demasiado, por ejemplo, el pan, ahí se va a formar acrilamida, producto de la reacción química de las harinas del pan, por ejemplo,
con el calor y ahí se forman ese tipo de productos. Por lo tanto, esa es la razón por la cual hoy en día eh, no recomiendan que uno deje quemar tanto las carnes o deje tostar tanto el pan. Hay gente que le gusta quemar mucho ese pan, eso es malo porque producen demasiados productos tóxicos. Eh, la aclilamida uno lo puede medir. Hay unos productos químicos que salen en la orina y si esos productos salen en la orina es que la persona tiene aclilamida en su organismo. Eh, y si los niveles son muy altos, ¿qué quiere decir? Que la persona se le puede estar dañando su ADN. El cianuro. El cianuro, ¿qué produce en nosotros? La muerte. Alguien que tome muy poquito cianuro se muere. El cianuro es el único producto que entre más poquito, más afectaciones causa. En cambio, el resto de tóxicos, entre más daño cause, pues peor. Sin embargo, cuando uno toma cianuro, se puede determinar unos tiocianatos en la orina, porque el cianuro cuando causa el daño tóxico va al hígado, que lo afecta mucho, de la orina, ese tiocianato va a la sangre y de la sangre va a los riñones y uno orina unos metabolitos. Por ejemplo, se determina en la orina nitroprosiurato de sodio. Si ese producto está en la orina es porque la persona falleció. Esto le sirve mucho, sobre todo a los muertos, ¿no? Cuando el médico por ahí se quiere saber, bueno, ¿de qué murió este paciente? ¿Será que murió envenenado? Por ejemplo, aquí hubo un fiscal que ustedes saben quién es, que ese fiscal mandó a envenenar a un señor porque generó o descubrió el ingeniero un desfalco con Odebrecht. Y a ese señor lo mandaron a envenenar con cianuro. Él no se suicidó, a él lo mandaron a matar con cianuro. Ya todo el mundo sabe quién lo mandó a intoxicar. Entonces, ya finalmente, eh, el monitoreo biológico, ¿en qué consiste? En tomar, sí, sí, varios causan eso. Digamos, para que el hijo suyo salga con alguna alteración, es porque o la mamá, bueno, hay varias opciones. Una opción es que el papá tiene un daño en el ADN, que puede ser o no puede ser por el trabajo. La mayoría de casos no son relacionados al trabajo. Esa es una opción, que el papá tiene una alteración. Sí, varios. Eso se llaman productos reprotóxicos. Hay muchísimos. No son ni 5 ni 10, son muchísimos, se llaman reprotóxicos. ¿Qué significa reprotóxico? Son sustancias químicas que alteran los espermatozoides del padre o cuando es la madre y está embarazada, en los primeros 3 meses puede causar alteraciones en el feto. ¿Cuáles? El plomo, por ejemplo, daña la parte de los hombres, la parte reproductiva. El benceno también puede causar daño en el ADN, la acrilamida, el óxido de etileno, los que se ya consideren mutagénicos. Si usted, por ejemplo, busca en internet sustancias mutagénicas, le sale cualquier cantidad de información y todos esos productos que usted vea causan esa afectación que usted menciona. Si usted, por ejemplo, en Google pone mutagénicos en el trabajo o productos mutagénicos en el trabajo y les va a salir un listado larguísimo de ese tipo de productos. Por lo tanto, sí existen. ¿Qué otro? No, los que les mencioné. Hay otro listado más grande, pero esos son los que ahorita se me ocurren. La acrilamida que utiliza en el laboratorio de biología. El formol también tiene la capacidad de causar daños a nivel del ADN de nosotros. Eh, Sin embargo, uno puede tener daños en el ADN y también puede ser debidos a genéticos, o sea, que usted fue el de malas y se le alteró el ADN, ¿no? Eh, si quieren ver los listados completos, busquen en Google, ponga allí sustancias mutagénicas y le sale pues un listado larguísimo. Y finalmente, pues así se ven los laboratorios de toxicología, que es donde uno envía las muestras biológicas.
o de orina. Entonces hay una serie de equipos que son cromatógrafos líquidos, cromatógrafos de gases, los cuales ellos, los químicos, los químicos, los analistas químicos, todo el día están es que analizando muestras de sangre y de orina que les envían las empresas o le envían las personas que toman las muestras en las empresas. Y ya ahí sale el resultado y el resultado se le envía a la empresa para que sepa cuáles son los trabajadores que están en buenas condiciones y quiénes son los trabajadores que tienen valores muy altos de esos parámetros que acabamos de ver. En conclusión, hoy en día toda